Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. En la primera parte estaremos conversando con Mixi Capriles de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma. Y en la segunda parte con Pedro Euse, quien es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Antes de presentar a nuestros invitados, en la primera parte estaremos con Mixi. Quiero hacer mi comentario del día y previamente a ese comentario, por supuesto, enviar nuestras condolencias a todo el mundo cultural venezolano y particularmente a la familia de Sofía Inver por su lamentable fallecimiento, toda una trayectoria de servicio pues al movimiento cultural en Venezuela, muy polémica, Sofía Inver, y bueno, creo pues que amerita que le brindemos nuestro reconocimiento a propósito de su fallecimiento en el día de hoy. Y bueno, también felicitar a los camarógrafos por su día. Con respecto al comentario del día, yo quiero hacer algún conjunto de precisiones sobre la situación política del país. Vemos que se está tensando la cuerda nacional e internacionalmente. Mucha presión interna y también percibimos que se incrementa la presión externa. Me refiero en primer lugar a lo interno, una situación política en la cual se dificultan los espacios para que pueda expresarse la voluntad popular, la voluntad del pueblo a través de elecciones. Hemos visto un conjunto de condiciones que se han colocado que impiden la realización de elecciones en el corto plazo, tal y como están previstas en la Constitución, elecciones regionales. Hemos visto la colocación por delante, por ejemplo, de las elecciones regionales del proceso de legitimación de los partidos, lo cual significa un obstáculo, y nos preocupa, por ejemplo, la declaración de la rectora Tania D'Amelio en el sentido de que no es seguro que este año haya elecciones regionales. Eso es un elemento. El otro elemento tiene que ver, bueno, con la propia situación de las personas detenidas por razones políticas. Es un elemento también de presión, mucha presión interna que se agrega pues al difícil cuadro político que tenemos. Sumémosle a ellos también la situación política y económica del país, la situación social, la situación del salario. A pesar de que se han dado aumentos, hemos visto que se ha deteriorado, bueno, la calidad de vida y el ingreso de los venezolanos producto de la inflación. En el gobierno pues hay esta política que ya hemos descrito, pero también en la oposición existe el convencimiento de que hace tiempo el gobierno dejó de jugar por la carta magna y que no hay razones ni posibilidades de un diálogo y que el único diálogo posible es la salida del presidente Nicolás Maduro. Eso agrega, por supuesto, mucha presión al ambiente político interno. A esto se suma la preocupación en la comunidad internacional por las situaciones internas de Venezuela, las expresiones que hemos escuchado de parte de algunos gobiernos latinoamericanos sobre la política en nuestro país, sobre situaciones de derechos humanos. También nos preocupa el hecho pues, de que ya ha habido algunas acciones concretas, estos comunicados del Departamento de Estado que se han dado sobre Venezuela, las denuncias contra altos funcionarios del gobierno, en el caso del vicepresidente de la República, muestran que así como hay presión en el interno, pues también se viene sobre Venezuela una presión externa, que es inocultable y que está allí, pareciera que más cerca pues, de lo que uno temía. También en ese sentido es importante hacer alusión a la necesidad de la negociación política, como lo hemos venido planteando desde hace tiempo. A pesar de que se cierre ese espacio para el diálogo, creo que es la única alternativa, porque al fin de cuentas, quienes pagan la cuenta, valga la redundancia, de la presión, somos los ciudadanos, quienes no tenemos incidencia ni en lo que se discute en Miraflores, ni en lo que se discute en Washington, por ejemplo, o en otras capitales de América Latina y quizás del mundo. Antes de que se avisore o a que se avecine una situación mucho más crítica, creo que es importante una negociación política que el país no solamente que agradece, sino que el país demanda. Todas las encuestas muestran que la absoluta mayoría de los venezolanos quieren una solución a los problemas del país por la vía pacífica y democrática. Y por supuesto que un mecanismo para lograr esto es un diálogo, y más que un diálogo, una negociación política, que es lo que se impone en este momento, de acuerdo pues a lo que nosotros estamos viendo. No tenemos una bolita de cristal, pero ya al vivir en Venezuela y ver el panorama, leer el entorno, nos indica que la situación es lo suficientemente delicada como para seguir jugando a tensar la cuerda, desde fuera o a lo interno del país. Creo pues que tanto gobierno como oposición deben dejar de lado posiciones mezquinas y buscar un espacio para una salida política negociada en Venezuela, que implique, bueno, el respeto de unos hacia otros, el reconocimiento entre los poderes y el que se permita libremente pues, que los venezolanos diriman de forma democrática las diferencias entre nosotros. Hasta aquí mi comentario de hoy y le doy la bienvenida a Mixi Capriles. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, y me tomé unos minutos de más, disculpa, pero
Creo Pero que era muy necesario hacer este interesante todos comentario, tus ¿no? comentarios y sobre todo muy acertados. Así es. Necesitamos esta olla de presión que aparentemente reventó ya, necesitamos volverla a poner en su puesto. Venezuela es un país fracturado, es un país dolido. Venezuela es un país que ninguno de nosotros como venezolanos nos merecemos estar viviendo este horror. Cuando hablamos de diálogo, en ningún momento, no sé si recordarás desde cuando Carter, Ujú, 2003, si mal ujú. no recuerdo, se empezó a hablar de diálogo. Se empezó a asistir a reuniones conjuntas y tal. Y lo que pasa es que cuando tú convocas un diálogo, Vladimir, con una lata de gasolina en una mano y un fósforo encendido en la otra, es muy difícil dialogar. Primer error, ¿no? Y esto vaya directo a estas palabras, pues por supuesto siento que le pertenece en su totalidad al modo como el gobierno ha venido manejando la figura del diálogo, con trapitos rojos, nos bypasearon en relación a un derecho total y absoluto que bajo la figura de nuestra Carta Magna teníamos o tenemos, que era el referéndum revocatorio. Pero fíjate qué importante lo que tú acabas de decir. Estando Henry Ramos siendo presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto ganamos en buena lid, más de 14 millones de venezolanos votaron por nuestra asamblea, por nuestra no, porque al decir nuestra me refiero a los A la venezolanos, Asamblea por Nacional. la Asamblea Nacional, que es de todos los venezolanos. Tú has visto y todos los venezolanos hemos visto el modo como se ha estigmatizado la Asamblea Nacional. No hay derecho a ello. Mira, yo recuerdo una de las penúltimas veces que he ido a la asamblea, cómo le cortaban el agua a diario, cortarle el agua a la Asamblea Nacional. Los baños que daban terror, no había agua para tomar, no había aire acondicionado, porque es una táctica gubernamental. Tú ganaste como alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, por ejemplo, fuiste reelecto alcalde desde que ganó. Como todos saben, se le quitaron todas sus competencias, excepto dos, y le dejaron el 0,5%. Eso no favorece nada. Pero al margen de todo eso, un hombre, por ejemplo, como Antonio Ledesma, está en capacidad no de entender lo que nadie puede entender, pero sí de sentarse a dialogar, de verse a los ojos con gente que lo A pesar de su agrede, situación, él cree en el diálogo. por supuesto, cree en el diálogo. Tiene 2 años, por cierto, ya. Tiene 2 años que cumplió ayer. Antonio cree en un diálogo, no en un monólogo, Ujú. Vladimir. Y hasta ahorita lo que ha habido ha sido errores de parte y parte, porque aquí no vamos a hablar solamente de los errores y de los desaciertos y de la falta de sindéresis que ha tenido el gobierno para estar insultando constantemente a los que somos y vamos a seguir siendo opositores. También nosotros como Mesa de la Unidad Democrática hemos cometido muchos errores, errores que hay que enmendar, errores que tenemos que rectificar para continuar bajo la figura de una MUD reestructurada, ¿verdad? Que era oportuno reestructurarla, vayan nuestras palabras de afecto hacia un hombre como Jesús Chugo Torrealba, que consideramos que lo hizo excelentemente bien, pero que faltaron pues una serie de ajustes y la figura de aquello que decía el gran Gabriel D'Annunzio, renovarse o morir. Hay que renovarse para hacer las cosas mejor. Eh, Bajo la presidencia de Henry Ramos se sancionó la ley de amnistía, Vladimir. Eso es algo que los presidentes que están por parte del gobierno en este prediálogo, supuestamente ahorita están queriendo, insistiendo Nicolás Maduro en que ese diálogo pueda continuar, que hasta ahorita no ha continuado. Porque tú no te puedes sentar a hablar con una parte de Venezuela aquí y la otra parte de Ujú, Venezuela allá. Hay que ampliar esa figura. ujú. En eso estamos claros. Y la figura tenemos 36, 37 expresidentes que de toda Iberoamérica, expresidentes demócratas, están, como se dice en criollo, como caimán en boca de caño para venirnos a ayudar a ayudar a este entendimiento que es evidente que entre nosotros no hemos podido. Es difícil que si yo estoy soy invitada ahorita por ti,
yo salga de aquí a hablar pestes de ti, o al revés. Así no podemos dialogar. Es muy difícil cuando tú como venezolano durante las 24 horas del día, Vladimir, ves un gobierno del Estado pagado por nosotros los venezolanos y sabes que no estoy mintiendo, durante las 24 horas del día tú lo que recibes es agresión. Los venezolanos que estuvieron a la llegada de Lilian Tintori y de la mía en el aeropuerto de Maiquetía, de donde abruptamente sacan, somos testigos de ellos, a dos muchachos que estaban grabando dentro de la cola, ¿no? De la cola que tú haces para presentar tu pasaporte, fueron, pero brutalmente sacados de la cola. Y el jefe del, tengo entendido que es del Servicio Bolivariano, de todas formas ya tenemos todos esos datos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le grita, todo el mundo lo oyó y más de uno lo grabó, aquí no se puede grabar. Pero nosotras teníamos, bajo los insultos más feroces, Vladimir, que una mujer puede recibir, ese insulto no se lo doy yo, a la chavista o maurista o llámelo como sea, a nadie que piense diferente a mí, ni en 100 reencarnaciones. Los insultos, las indecencias, las vulgaridades, porque es la palabra que nos gritaron a nosotras, fue espantoso, Vladimir. Que por cierto, hay una ley internacional y por supuesto vamos a acudir a, estamos ya montados en ello, que prohíbe expresamente en el mundo entero que tú o yo te pueda agredir bien grabándote o bajo cualquier figura dentro del recinto de un aeropuerto. Esto fue con 3 cámaras del Estado, 6 personas agrediéndonos verbalmente, no llegaron en el caso de nosotros a lo físico, más sí a los demás, y estaban haciendo la cola con nosotros y no estaban llegando de viaje. Y como esto para usted de comentar, qué cosa más terrible que el hecho de que al venezolano ahorita se le esté dando una bolsita de comida contra lo que no tenemos nada, que se le dé la posibilidad a nuestra gente de que puedan obviamente comer. Pero este modo humillante de que tú tienes que presentarte y decir con una franela que pertenezca al partido, porque si no, no te la dan, y estar inscrito en el partido, los demás no comen. No, Vladimir, son demasiadas las cosas. ¿Qué se pide dentro de la figura de este nuevo diálogo? Elecciones generales, a lo que bajo la Carta Magna tenemos derecho, que se abra el canal humanitario, que se llame a Cáritas, la Conferencia Episcopal Pero Venezolana. por ejemplo, elecciones generales, elecciones de presidente, pero el año que viene, que es cuando corresponde, ¿no? Y claro, las de gobernadores y alcaldes este año, ¿no? Claro, este año, tú lo has dicho magistralmente, pero fíjate cómo tú mismo comentas que ya personas del CNE dicen que no es posible. ¿Cómo sí lo pudieron hacer cuando recién muerto Chávez, el 5 de febrero de marzo. Cuando murió el 5 de marzo. Cuando murió el 5 de marzo y antes de las 5 semanas, en un clic se había convocado ya el CNE a las elecciones presidenciales. ¿Cómo en 5 semanas pudieron preparar elecciones presidenciales? ¿Ah? ¿Cómo sí? Es que es la ley del embudo, Vladimir, y así no podemos seguir. O sea, los presos políticos, Vladimir, no hay un solo motivo, una vez más, nunca me cansaré de decirlo, bajo la figura bajo la cual el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, cualquier tribunal pueda decir por qué está preso Antonio Ledesma. Tenemos que hacer la pausa, Mixi. Al regreso me gustaría, antes de leer algunos comentarios de la audiencia, hablar un poco sobre la gira que ustedes hicieron. ¿Por qué no estabas presente en la reunión con Donald Trump? ¿Y qué expectativa tienen ustedes con respecto al rol de la comunidad internacional en la solución del conflicto político en Venezuela? Si es que tienen alguna expectativa. Vamos a la pausa, ya regresamos.